A 23 días de las elecciones de segunda vuelta, ¿cómo se están moviendo las campañas de las candidaturas finalistas? ¿Cuáles son las estrategias, las líneas discursivas que marcan la recta final de este proceso? Vamos a revisarlo con el abogado Gabriel Hidalgo, politólogo, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Estoy encantado de compartir con usted y con su público. A sus órdenes. Gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que denota la actividad de las campañas de Daniel Noboa y de Luisa González de estas últimas semanas? Mire, es absolutamente inédito lo que está sucediendo en estas elecciones. Alrededor del 90% de los votos se ha concentrado en solamente dos candidaturas, que son las que acceden al balotaje, y hay alrededor de un 10%, yo diría tal vez un poco más, 13, 15% de electores que se sitúan en el resto de las 12 candidaturas de la primera vuelta, además del voto no válido, ¿no?, que está en el orden del 10%, con lo cual tendríamos alrededor de 20% de electores. Este momento en disputa, habrá que ver la tasa de transferencia entre estos electores y esos candidatos. Pero ¿se pueden identificar distancias de estas candidaturas con la conducta y los discursos que tuvieron en la primera vuelta? Generalmente el voto de la primera vuelta se repite en la segunda vuelta. Hay que tomar en cuenta que este electorado al que me refiero, alrededor del 20% del voto, digamos, restante, más el voto no válido, que está entre el nulo y el blanco, es un voto hiperinformado. Es de muy difícil acceso. Lo que va a definir la campaña es quién se equivoque menos en este trayecto. Ok, quién se equivoque menos, pero en otras elecciones a estas alturas se podía observar a candidatos adecuando desde su imagen hasta su lenguaje para ampliar su posibilidad de impacto en el electorado que en primera vuelta no se había decantado por ellos. Hoy no se observa ni siquiera eso y se puede identificar por qué. Porque eso es riesgoso. Hay que conservar el voto que se ha conseguido y tratar de ampliar el margen de distancia con el otro candidato. Tomemos en cuenta que ambos candidatos, González y Noboa y González, más o menos empatan. Vamos a ver, en elecciones no se empata. Uno gana con un voto, con dos votos y ya está, ganó. Pero más o menos empatan en términos estadísticos porque ambos consiguen más o menos el 45% de los votos. Y hay que conservar ese electorado y hay que avanzar en sacar una cierta distancia en comparación con el otro electorado para zanjarla, digamos, el virtual empate y ganar las elecciones. Por eso es muy riesgoso. ¿Y se puede decir que ha habido una gestión para lograr ese avance? Sí. Ambos candidatos plantean distintas estrategias de campaña. Luego, con los resultados electorales, se verá si esas estrategias funcionaron o no. Pero yo sostengo que quien se equivoque menos en el transcurso de este trayecto será el que consiga mejores resultados. Es decir, quien tenga más claro el acercamiento con el electorado. Por ejemplo, esta reciente equivocación, este reciente desliz de ecuadolarizar la economía del Ecuador, me parece que le pasa factura a la candidatura de Luisa González. Estamos a 2 días de que empiece oficialmente la campaña electoral de segunda vuelta y las candidaturas, tal como lo señala el abogado Gabriel Hidalgo, han sido arrastradas por la discusión pública hacia temas como la dolarización, hacia los chats de los teléfonos del exconsejero Verduga, hacia la acusación fiscal contra los miembros de la Liga Azul. Algunos de los temas a los que han sido reactivos, sí. Pero ¿dónde están las propuestas, Gabriel? ¿Es que tampoco pesan estas en la definición y por eso no lucen, no destacan, no se las privilegia? Este es el punto para plantear ese tipo de líneas discursivas e informativas. Tomemos en cuenta que la experiencia latinoamericana dice que las elecciones de primera vuelta son emocionales, definen identidades entre los electores y los candidatos, y las elecciones de segunda vuelta son racionales, es decir, los electores en ese punto ya se han decidido, los que emocionalmente ya se han decidido, hay que acceder al electorado que racionalmente va a decidir. Lo que se suele decir como el menos malo. Cuando uno escoge el menos malo, está escogiendo en función de razones, no de emociones. Y en este sentido, este es el punto para
no solamente consumir estas líneas informativas, ¿no es cierto?, que se producen, por ejemplo, en investigaciones penales o en escándalos de corrupción, sino que además este es el punto para poder definir una situación específica con respecto a una línea de acción gubernamental también específica. Lo que se tiene hoy es al correísmo haciendo control de daños y al gobierno tratando de que la realidad no lo golpee tanto. Ahora, ¿qué otras razones existen para que la discusión política en instancias decisivas no se oriente hacia las ideas? Usted ya ha señalado algunas, ¿hay más? En este punto la disputa se resuelve no solamente en el campo de lo territorial, especialmente en lo territorial, pero no solamente en lo territorial, también en lo comunicacional. Por eso es tan importante que los candidatos salgan a buscar ese voto que está en el orden del 20%, como salgo a manifestar con distintas, inclinaciones. El voto nulo, el voto blanco es un voto más difícil de convencer precisamente porque es un voto discrepante con el sistema democrático, es un voto antisistema. También tenemos otros niveles de tasa de transferencia en el voto que en la primera vuelta se decidió por las candidaturas no asociadas a Noboa o a González, con lo cual este espacio de debate es muy importante, o este espacio de disputa es muy importante para ambos candidatos, tomando en cuenta que no quieren perder lo que ya tienen conquistado, con lo cual la campaña va a hacer esto, incluso hasta después del debate de este domingo, ¿no? Que tratarán de hacer controles de daños, ¿no? Que sus propuestas no sean rebasadas por la realidad o no sean rebasadas por los excesos de los voceros de las campañas. Las acciones de las campañas, las que se han dado hasta ahora, sin duda polarizan aún más un escenario que ya estaba polarizado. Pero le pregunto, ¿esto suma votos? Lo replanteo, ¿el ataque es más efectivo que las propuestas? Quien tenga mejor organizada su campaña en estos esquemas excepcionales de las elecciones del Ecuador va a tener mayores posibilidades de conseguir una victoria en caso de que el voto del miedo se imponga. Ambas candidaturas están apostando por el voto del miedo y eso incrementa la posibilidad de que los electores no se decanten por ninguna de ambas opciones y por recibir la papeleta, que es obligatoria en el Ecuador recibir, el voto nulo se incremente. Entonces, quien podría ganar las próximas elecciones será quien tenga capacidad de, en esa circunstancia de desencanto por la política en este electorado, que está entre el 20% que acabo de manifestar, tendrá mayores posibilidades de ganar la presidencia, porque, como he dicho, existe la posibilidad de que el voto también pueda caer, el voto nulo, por supuesto, porque la tendencia en Ecuador dice que el voto nulo en la segunda vuelta cae, el voto blanco en la segunda vuelta cae, pero como estamos viviendo una situación de excepcionalidad electoral, es posible que el voto nulo se incremente precisamente por esta polarización. Si se incentiva el voto del miedo, ¿esto significaría que el próximo gobernante no será el más apoyado, sino el menos temido? Es posible, es posible. Y si eso llegara a darse, ¿qué tipo de democracia se construye cuando no existe pues, un respaldo abierto en función de las propuestas, en función de las causas que ha planteado defender un gobierno, sino simplemente porque el otro me generaba más temor? Ese es uno de los defectos, una de las debilidades de la democracia occidental. Las segundas vueltas generalmente provocan este nivel de polarización. La diferencia es que en Ecuador esta segunda vuelta ya arranca polarizada, que es un poco la tendencia en el mundo. En el mundo la polarización es una de las características y esto se debe a que, digamos, la política post-pandemia generó circunstancias, digamos, de polarización, por ejemplo, de desencanto por la democracia convencional y por la apuesta por otro tipo de liderazgos, ¿no? Liderazgos excepcionales, ¿no? Que hablan en contra de las instituciones, de los partidos, de la democracia, de las elecciones, y eso genera respaldos. Aquí, sobre lo único que no se puede hablar, insisto, es sobre la dolarización. Es decir, ya habrán visto ustedes que incluso Leonidas Issa se ha manifestado en contra de la posibilidad de desdolarizar, con lo cual su respaldo a la candidatura del correísmo se debilita, porque es
No existe en Ecuador político o política más popular que la dolarización. Hablar en contra de la dolarización es tirar piedras en contra de nuestro propio tejado, es hablar en contra de la campaña que la propone. Con lo cual, insisto que quien se equivoque menos en este trayecto, tratando de conservar los votos que ya tiene, quien se equivoque menos conseguirá ganar la presidencia. ¿Ello no debería ser complementado por la búsqueda de alianzas, de acuerdos programáticos, por buscar una coincidencia de causas con sectores minoritarios que poseen cantidades quizás no tan representativas de votos, pero que sin duda serán las que terminen decantando al ganador del mes de abril? Es absolutamente impredecible lo que pueda pasar. Con lo cual, el acceso a este sector de la población, a este sector de la población electoral, del electorado, es incluso impredecible. Ahora ambas campañas tienen que plantearse los recorridos, la presencia en el territorio, afinar su propuesta, porque gran parte de quienes asisten a las reuniones políticas, sean estas pequeñas o masivas, ya se decidieron, ya hay un voto decidido. Y en la fracción no decidida de aquellos asistentes o de aquellos consumidores de estas piezas de comunicación, digamos que se observan a través de las tecnologías informáticas de la comunicación o incluso de la comunicación convencional, la prensa, la radio, la televisión, ahí en esa pequeña fracción está la decisión de lo que vaya a suceder en el balotaje en la segunda vuelta presidencial. ¿Y por qué, si en esa pequeña decisión está la clave, por qué cree usted que se ha dejado de lado ese ejercicio de construir mensajes para las minorías? Me parece que es porque las campañas ambas, las candidaturas ambas y sus equipos de campaña temen que puedan perder con alguna decisión equivocada, con algún mensaje equivocado, puedan perder lo que ganaron en la primera vuelta y que ese voto pueda transferirse o por el nulo, generando condiciones de victoria para la otra candidatura, o por el voto favorable a la otra candidatura, con lo cual se decantan los resultados por uno u otro candidato. Temor en las campañas, temor en el electorado. Vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Gabriel Hidalgo, politólogo, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Estoy a sus órdenes. Un abrazo.